Ahora sí se debe escuchar. Hola, profe, sí, se escucha. Bien, Buenas tardes, perdón, profe. perdón por estos minutos de demora. No lograba encender el micrófono. Bueno. Estaban al revés las pilas, pero me di cuenta recién. Pues, chau, chau. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que tiene por objeto desarrollar los temas vinculados a la escisión. Sociedades. Privado en el aula A. Hasta luego. Bien. Vamos a comenzar la grabación de la clase para que después tengan el material en el aula a disposición. Vamos a hablar hoy de la escisión de sociedades, tema de la unidad 14, que va conectado con transformación y fusión, ¿sí? Todos los fenómenos de concentración y desconcentración societaria o empresarial. Antes de entrar a desarrollar concretamente el tema, me gustaría hacer hincapié en la conveniencia para ustedes de que al momento de abordar el estudio de estos temas lo hagan a partir de la bibliografía sugerida por la cátedra, que en nuestro caso sería ideal a partir de la obra del profesor Antonio Furcade. Como les he dicho en varias oportunidades, la gran ventaja con la que contamos en nuestra cátedra es que todo el material de estudio que se necesita para la materia está preparado por docentes de la cátedra, que además no son abogados, sino que son contadores, profesionales de las ciencias económicas. El tal caso de quien fuera el anterior titular de esta cátedra, el profesor Antonio Furcade, y del actual titular, el profesor Jorge Fushimi. ¿Por qué la conveniencia de estudiar de bibliografía y no de apuntes de la ley o de las notas de clase? Bueno, porque esta bibliografía contiene los desarrollos teóricos y doctrinarios que se necesitan para comprender realmente los temas que están en el programa. No es solamente un capricho nuestro, no es tampoco indiferente que el material esté preparado por docentes de la cátedra, porque en el enfoque de nuestra asignatura, el fenómeno de las sociedades se aborda desde un punto de vista patrimonial, eminentemente patrimonial. Entonces nosotros necesitamos que al momento de estudiar los temas, ustedes lo hagan con la mentalidad del futuro profesional en ciencias económicas que van a ser, ¿sí? o al que están llegando cada vez más cerca, porque ya están con las últimas materias de la asignatura. Bueno, hecha esta introducción, vamos a dar una breve noción de la escisión, que es
una de las formas por las que se puede modificar la estructura societaria, que reconoce nuestra ley, y a la que la ley le da básicamente un artículo que es el artículo 88. Después vamos a ver que se tornan aplicables muchas otras normas para algunas de las formas de fusión, ya lo vamos a ver en unos minutos, que son los artículos 83 a 87, y también los artículos 79 y demás. Pero básicamente, esto es un punto importante, el tema de la escisión, para estudiarlo, no se agota en esta norma del artículo 88 que les acabo de mencionar, sino que es necesario que ustedes integren esos conceptos de la ley con todos los desarrollos que están vinculados a los otros temas, ¿sí? Que son aplicables. Como concepto hemos consignado que es un fenómeno societario que implica desconcentración en la organización. Ya vamos a ver que la escisión es un proceso por el cual una o más sociedades, que en algunos casos pueden disolverse, pero en la mayoría de las formas de decisión no, sin disolverse ni liquidarse, destinan una parte de su patrimonio para conformar sociedades nuevas o para incorporar esa porción del patrimonio del que se desprenden a una sociedad ya existente. Desde este punto de vista es que decimos la escisión es un fenómeno de desconcentración. Pero también es un fenómeno de control porque permite a un grupo de sociedades mantener la estructura de poder de decisión, la unidad decisional, pero distribuido en varios entes, ¿sí? En varias sociedades. Por eso hay un sector de la doctrina que dice que la decisión genera un fenómeno de concentración secundario o un segundo tipo de concentración. Porque, por ejemplo, la escisión puede permitir la conformación de un grupo de sociedades. El fenómeno de los grupos de sociedades, que no es nuevo, ni en nuestro medio, ni en la economía mundial, es un fenómeno que tiene gran trascendencia, no solamente por las cuestiones jurídicas que puede plantear en orden a, por ejemplo, las intervenciones del mercado, ¿sí? Conformación de monopolios, oligopolios, digamos, la afectación de las normas de competencia, sino que además tiene profundas implicancias en temas de responsabilidad por las decisiones del grupo. Entonces, es importante que lo abordemos desde ese punto de vista. Decimos que el fenómeno de la escisión genera concentración empresarial, pero descentralizando la organización jurídico-patrimonial. Al crearse a partir de una sociedad otras nuevas, que van a tener su propia autonomía patrimonial y decisional, vemos que hay un mismo grupo de poder económico o una misma empresa divide su actuación en uno o más centros de decisión, que son las sociedades que se crean por la escisión. Permite evitar el gigantismo empresarial, manteniendo organizaciones de dimensiones adecuadas, eficientes y controladas. Esta es la definición o la característica que posee el grupo de empresas, ¿sí? El grupo de sociedades. Hay un mismo conjunto económico que está organizado en distintas sociedades, en distintas empresas, distintas actividades, distintos patrimonios afectados a cada actividad, pero con una unidad de decisión o una actuación uniforme. La escisión nos permite, por ejemplo, que una sociedad que tenía, por ejemplo, una sucursal en un punto geográfico
alejado de la sede principal de los negocios, que logra tener esa sucursal un volumen de negocios importante, trascendente para la empresa, adquiera su propia autonomía jurídica y se transforme en una sociedad independiente a través de la escisión. ¿Va a seguir ligada o conformando el grupo? Sí, pero es una sucursal que por su crecimiento, por su proyección en el mercado, pasa a tener una magnitud de importancia que justifica la decisión. Entonces, la sociedad destina el conjunto de activos y pasivos que estaban afectados al funcionamiento de esa sucursal y por la escisión crea una nueva sociedad que va a tener su autonomía, pero va a seguir integrando el grupo, sí, por supuesto. Y es más, quizá tenga los mismos accionistas. Pero la escisión es un fenómeno tan dúctil, tan práctico, que incluso es una herramienta muy importante para solucionar a veces conflictos societarios internos. El enfrentamiento de dos o más socios o de dos grupos de socios. Entonces, nos permite resolver el conflicto patrimonial escindiendo la sociedad donde esos grupos de socios ya no pueden convivir y concentrando los grupos antagónicos en dos sociedades distintas, sin necesidad de que entre esos accionistas haya desembolsos de dinero, transferencia de acciones. Muchas veces el valor patrimonial de las acciones que tienen los grupos antagónicos son de tal magnitud que los accionistas por sí no pueden con su patrimonio comprar. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para, sin aniquilar la empresa, sin disolverla por imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto social, que es una de las causales de disolución? Lo vamos a ver en la bolilla que sigue, en la 15, si es que no lo han empezado a ver ya. ¿Cómo ponemos fin a ese conflicto? Bueno, a través de la escisión. Dividamos la sociedad, generemos dos distintas, generemos una más, o disolvamos esta y generemos dos sociedades independientes, concentrando los accionistas enfrentados, cada uno en una sociedad. Y sin que nadie deba comprarle al otro grupo de socios las acciones que están en cuestión. La escisión también, y esta es otra de sus ventajas, es una forma de transformación societaria que nos permite escindir actividades. Supongamos que una sociedad tiene oleaginosas, una actividad vinculada al agro, y por otro lado, la producción de biocombustibles. ¿Sí? Con ese cereal, con esas oleaginosas, produce biocombustibles. Y resulta que las actividades tienen distintas proyecciones, distintos tiempos, o requieren distintas inversiones y actividades a mediano o largo plazo. Entonces, la sociedad decide escindirse en otra sociedad a la que le asigna una de esas actividades y le destina patrimonialmente el conjunto de activos y pasivos que están vinculados a esa actividad empresarial, a ese punto del objeto social. Por eso hablamos de la descentralización organizativa y de una forma de evitar el gigantismo empresarial, pero manteniendo la unidad decisional, ¿sí? La noción de grupo, básicamente. En nuestro sistema, la ley registra 4 formas de decisión. Perdón, para quienes estén tanto acá en el aula, que son muy pocos, y los que están conectados a través del Meet, les pido que apenas tengan una duda, directamente abran el micrófono y háganla, porque no estoy viendo el chat.
Estoy simplemente con la ventana de las diapositivas y a quienes están en el aula directamente me levantan la mano y consultan. ¿Dudas hasta acá? Todo clarísimo. Bueno. Nuestro sistema, decía, registra 4 formas de escisión, que son las que están en la diapositiva. La escisión-fusión, la escisión-incorporación, la escisión propiamente dicha y la escisión-división. La escisión-fusión y la escisión-incorporación guardan muchas similitudes y de hecho replican el procedimiento de las figuras análogas de la fusión propiamente dicha y de la fusión por absorción o fusión-incorporación respectivamente. Ya nos vamos a referir a eso. Son combinaciones de la escisión con las otras formas de fusión que ya hemos visto en clases pasadas. Mientras que la escisión propiamente dicha y la escisión-división son formas autónomas, ¿sí? que no tienen vínculos con la fusión, tienen su propio régimen, ya lo vamos a detallar, pero lo que es más importante es que ustedes ya tengan en cuenta y no se olviden que estas 2 formas de escisión, la propiamente dicha y la división, implican decisiones unilaterales de la sociedad escindente. No son acuerdos de tipo corporativo, ¿sí? No son operaciones de naturaleza contractual, sino que nacen y se ejecutan y se llevan a cabo a partir de una decisión unilateral de las sociedades interesadas. El artículo 88, en su primer apartado, nos define a la escisión-fusión. Y nos dice que esta forma de escisión se da cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Este es el esquema de la escisión-fusión. Una sociedad destina parte de su patrimonio sin disolverse para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. Acá vemos que las sociedades A y B destinan parte de sus patrimonios y destinan parte de su patrimonio comprendiendo, en principio, activos y pasivos, y los destinan para conformar con esas porciones que escinden una nueva sociedad que es C. Las sociedades escindentes, A y B, no se disuelven y mucho menos se liquidan con la fusión, simplemente se desprenden de una porción de su patrimonio, activos y pasivos. Con las porciones que acá en este ejemplo, en este gráfico, destinan A y B, se conforma una nueva sociedad C, que va a coexistir con las escindentes. A y B son escindentes, C es la escisionaria. Esas son las sociedades participantes de la escisión. Las sociedades A y B sufren una disminución de su patrimonio neto por esa porción de activo y pasivo de la que se desprenden. En consecuencia, los socios de A y B ven disminuido el valor patrimonial proporcional de sus acciones, cuotas o partes de interés, porque podríamos estar fusionando una sociedad colectiva con una SRL. Entonces, hay una disminución del BPP en el valor de las acciones que sufren los socios de la escindente. Pero
el capital social de la escisionaria C es suscripto por los socios de A y B. Los socios de C no van a ser las sociedades A y B, sino que van a ser los socios de A y los socios de B, que van a suscribir esas participaciones que emite C al momento de su constitución. La proporción en que los socios de A y B suscriban las nuevas acciones que emita C va a depender de una noción que ya hemos visto en fusión, que es la relación de cambio. Esa relación de proporcionalidad y que nos dice cuántas acciones de C le van a corresponder a los socios de A por cada acción, cuota o parte de interés que tenían en A, y cuántas acciones de C van a suscribir los socios de B por cada acción, cuota, parte o parte de interés que tenían los accionistas de B en esa sociedad. ¿Sí? Una relación de proporción surge de los patrimonios netos, de comparar los patrimonios netos de ambas sociedades. Y con esa suscripción de las acciones de C, los accionistas de A y B ven compensada la pérdida del BPP que ellos sufren por la escisión. ¿Está clara esta explicación? Profe, entonces, al fin de cuentas, ¿no pierden valor patrimonial los accionistas de A y B, o sí? Bueno, la pregunta suya tiene dos respuestas. Primero, si la escisión va a ser buen negocio o mal negocio para los accionistas de A y B es algo que yo no lo sé ahora. Lo que sí le digo es que en el proceso de escisión, los accionistas, el valor patrimonial proporcional de las acciones de A y de B va a bajar porque A y B se desprenden de parte de su patrimonio neto. Baja el patrimonio neto, en consecuencia va a bajar el BPP. Al momento 1 de la escisión, ese BPP es recuperado por los accionistas de A y B suscribiendo las acciones de C. Ahí va la segunda parte de su pregunta. La segunda parte de la respuesta a su pregunta. No sé si fui claro o si usted Sí, me está sí, se va preguntando. entendiendo. ¿Sí? Acá los alumnos que están, la multitud que está en el aula me dice que sí, que está claro, pero la verdad que en el fondo no lo sé. Me voy a guardar la duda. Pero si alguien tiene menos vergüenza de preguntar porque está en el Meet, hágalo por ellos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Vamos con la segunda forma de la escisión, que es la escisión incorporación, que está también descrita en el apartado 1 y que tiene lugar cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarlo con sociedades existentes. En la escisión fusión, la porción del patrimonio que las sociedades destinan lo es para constituir una nueva. Acá, en la incorporación, la sociedad destina una parte de su patrimonio, se desprende de una porción de sus activos y pasivos para incorporarlo a sociedades ya existentes. Este es el esquema de la escisión-incorporación. La sociedad A destina parte de su patrimonio para incorporarlo a una sociedad ya existente que es B y que otorga, en el fondo, un aumento de capital. La escisión, al igual que en la fusión, incorporación, para la sociedad incorporante, esto no es una fusión, sino que es un aumento de capital. Nada más que la diferencia acá es que lo que se recibe no son aportes suscriptos por nuevos accionistas, sino que es un conjunto de derechos y obligaciones activos y pasivos que A escindió de su patrimonio para incorporarlo a B. La sociedad A, la escindente, no se disuelve,
simplemente extirpa, si se me permite el uso metafórico de la palabra, extirpa de su patrimonio un conjunto de activos y pasivos que son incorporados a B mediante este procedimiento de aumento de capital. Al igual que vimos en la decisión anterior, los socios de A, que disminuye su patrimonio neto por esa porción del patrimonio de la que se desprende, ven disminuido también el BPP de sus acciones, pero ese BPP es recuperado porque los que suscriben el aumento de capital en B no son los socios de B, sino que son los socios de A, la escindente. Para que en este aumento de capital de B los socios de A puedan suscribir el aumento, es necesario que los socios de B renuncien o al menos limiten su derecho de preferencia. Esto es indispensable que ustedes ya han visto lo que es el artículo 193 y 197, acá necesitamos que ustedes conecten y si no lo recuerdan preguntan, o no lo entienden preguntan, ahora o cuando sea, ¿sí? Pero para que los socios de A puedan suscribir este aumento de capital, los socios de B tienen que haber renunciado o ver limitado por decisión de la Asamblea Extraordinaria, con los requisitos del 197, el derecho de preferencia. También se establece una relación de cambio acá entre el BPP de las acciones de los accionistas B y de los accionistas de A, que nos va a decir cuántas acciones de este aumento de capital van a poder suscribir los accionistas de A en ese procedimiento. Al igual que en la decisión fusión, en la decisión incorporación, los socios de la escindente tienen derecho de receso. No así, en la decisión incorporación, los socios de la incorporante, porque el aumento de capital no da derecho de receso. Vamos a la tercera clase de fusión, la escisión propiamente dicha, que está descrita en el apartado 2 del artículo 88. Hay escisión propiamente dicha cuando una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Esta es una forma de escisión unilateral, porque aquí en el esquema vemos que la sociedad A destina parte de su patrimonio para constituir con él una o más sociedades. Acá dibujé una sola, B, pero podría haber sido C también. Perdón. Acá tenemos, o el gráfico nos permite ver que la decisión propiamente dicha es una decisión unilateral. A decide desprenderse de una porción de sus activos y pasivos para constituir B. A va a haber disminuido su patrimonio neto, en consecuencia, el BPP de esas acciones va a disminuir, pero ese BPP, esa disminución del BPP se recupera con la suscripción de las nuevas acciones que se emitan en B. En todas las formas de decisión que estamos viendo, nada impide que a las acciones de B las suscriba solamente uno o más accionistas de A, pero no todos en proporción, ¿sí? Porque acá es donde la decisión puede funcionar para poner fin a conflictos societarios de grupos antagónicos, ¿sí? Acciones que están peleados a muerte. Entonces, una de las formas es esta. Lo mismo también para la diversificación de actividades múltiples en el objeto.
cualquiera de estas formas. Y por último tenemos la escisión-división, que es aquella que tiene lugar cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio una o más sociedades nuevas. Esta escisión-división es la única forma de escisión en donde la escindente se disuelve, deja de existir. Deja de existir. Y este es el esquema de la escisión-división. La sociedad A, en la escisión-división, se disuelve sin liquidarse para constituir con ella dos o más sociedades. Después de la escisión, A pone fin a su existencia como persona jurídica y comienza, a partir de esa disolución, la existencia de las sociedades B y C. En todos los casos, las sociedades escisionarias, vamos a los gráficos, en la fusión por incorporación, en la escisión-incorporación, perdón, la sociedad incorporante, y en la escisión-fusión, la sociedad escisionaria también. En todos los casos, las sociedades escisionarias o incorporante en la escisión-fusión son continuadoras de todos los derechos y obligaciones de las que fueran titular las escindentes, ¿sí? Las antecesoras. ¿Por qué? Porque tal como vimos en la fusión, en la escisión también, lo que se produce es una transmisión total de los derechos y obligaciones comprendidos en el proceso de escisión. Dijimos que la porción del patrimonio que se escinde comprende en general derechos activos y pasivos. Y la escisionaria es continuadora del escindente en todos esos derechos y obligaciones. Es decir, que va a ser titular de los bienes y créditos comprendidos en el activo de la escisión, recibidos por la escisión, y va a ser deudora de los pasivos adquiridos en virtud de la escisión. Hay continuidad jurídico-patrimonial total. Bueno, efectos. Estos están en el artículo 88, en el segundo párrafo, en el inciso final. En primer lugar, derecho de receso de los socios disidentes en todos los tipos de fusión. Segundo, derecho a que se respeten las preferencias y la situación de los socios de las escindentes. Esto es por aplicación del artículo 79, que corresponde al proceso de transformación. Esta situación de los socios de las escindentes y las preferencias y demás se refiere a, por ejemplo, régimen de prestaciones accesorias del artículo 50, las preferencias patrimoniales que pueden haberse reconocido a ciertas clases de acciones, a las acciones preferidas, régimen de incorporación de los herederos, los derechos especiales que se hayan reconocido a distintas clases de acciones, como digamos, las acciones que tienen diversas clases, para decirlo con propiedad, artículo 207, y los derechos que pudieran surgir, por ejemplo, de un régimen de bonos de participación. Todos los tipos de escisión también otorgan derecho de oposición a los acreedores, salvo
los acreedores de la incorporante en la escisión-fusión. Porque para la incorporante en la escisión-fusión se está solamente en presencia de un aumento de capital. Entonces, los acreedores de la incorporante no tienen derecho de oposición en la escisión-fusión, pero los acreedores de la incorporada en la escisión-fusión sí lo tienen. ¿Por qué? Por lo que está en la segunda parte de la diapositiva. Porque la escisión, cuando la porción del patrimonio contiene o comprende pasivos, implica una novación subjetiva por cambio de deudor. Recuerden que decimos que uno de los efectos principales de la fusión y de la escisión es que la fusionaria o escisionaria es continuadora de todos los derechos y obligaciones de lo que fuera titular la antecesora, ¿sí? La fusionante o la escindente. Esto significa que si la sociedad escindente era deudora de un crédito hipotecario otorgado por un banco, después de la fusión o de la escisión, ese crédito no va a ser ya deudado por la fusionante o escindente, sino por la fusionaria o escisionaria. Y este es un efecto que prevé la ley, la transferencia de los derechos activos y pasivos. Ahora bien, el banco aceptó dar el préstamo, el acreedor en general, a la antecesora, por los motivos que haya considerado en su momento, la calificación crediticia, la evaluación del riesgo, la composición patrimonial y demás. Y si la escisión o la fusión van a implicar que por efecto de la ley el deudor cambie y pase a ser uno distinto, la ley le reconoce la facultad de oponerse y decir, no señor, yo no acepto que la escisionaria me vaya a deber el crédito, me voy a oponer al proceso de escisión y eso le permite a la acreedora cobrar antes el crédito o bien exigir ser debidamente garantizado por el cobro, garantizado por la escisionaria. Y si no lo fuera, tiene un plazo adicional, ya vamos a ver, de 20 días posterior al vencimiento de los 15 días que se cuentan desde la última publicación de edictos, igual que en la fusión, para solicitar el embargo judicial de bienes. ¿Sí? Entonces, identificar dentro del patrimonio de ese que se está escindiendo o de la escindente un bien para afectarlo al cobro de la deuda. No es un fundamento, por eso entre signos de pregunta, la eventual disminución del patrimonio que garantiza la deuda. Ya sabemos que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué significa? Que los sujetos de derecho tienen que afrontar sus pasivos con todos los bienes presentes y futuros que integran su patrimonio. Esa es la noción que está en el artículo 743 del Código Civil. Si ese fuera el argumento, tendríamos que decir que si el patrimonio no disminuye, porque para la escisión se afectan cuentas de libre disposición del patrimonio neto, como resultados retenidos con o sin asignación específica o reservas voluntarias, no habría derecho de oposición, porque los acreedores nunca tuvieron en cuenta o nunca contaron con esas cifras retenidas del patrimonio neto, y no es así. Acá da lo mismo que para la escisión se afecte la cuenta de capital, ajuste de capital, prima, o aportes irrevocables, o saldos de revalúos, porque la ley simplemente reconoce derecho de oposición a todos los acreedores de las escindentes. ¿Hay dudas hasta acá?
Sí. Una anónima. Sí. Bueno, sí, porque el límite del artículo 30 solo es para la sociedad socia. Entonces, una sociedad anónima podría destinar una parte de su patrimonio para conformar una sociedad colectiva. ¿Por qué? Porque los socios de la decisionaria B no va a ser la sociedad A, que es anónima y que estaría limitada por el artículo 30, que dice que las sociedades anónimas solo pueden ser partes en otras sociedades por acciones o en sociedades de responsabilidad limitada, sino que los socios de B van a ser los mismos accionistas de A, salvo que los accionistas de A fueran sociedades anónimas. Entonces no pueden ser socios colectivos en B. Si es colectiva, va a ser ilimitada, solidaria y subsidiaria. Sí, sí, claro, sí, sí. Salvo que hayan aceptado los acreedores algún convenio, ¿eh? Que no sería lo habitual. ¿Sí? No, usted. Bien, acá está lo que hablábamos recién sobre disminución de la garantía. Es decir, ¿por qué? Venimos hablando de esto. ¿Cuál es el fundamento del derecho de oposición de los acreedores? Bueno, el fundamento es la novación subjetiva porque les cambia el deudor. La ley le cambia el deudor al acreedor. Antes, la deudora de esta obligación, el crédito hipotecario, era A, y ahora resulta que ese crédito hipotecario pasa a C. Al banco le cambian el deudor. En vez de ser A, va a pasar a ser C. Siempre y en todos los casos, bueno, salvo que el acreedor de A formule derecho de oposición, lo cual le va a dar la posibilidad de cobrar el crédito antes del plazo o de obtener una garantía adicional por ese préstamo. Y el fundamento, decimos, no está en la eventual disminución del patrimonio que garantiza la deuda. Porque, por ejemplo, en la escisión e incorporación, el acreedor de A también tiene derecho de oposición. Y aquí podríamos estar hablando de un fenómeno donde esta porción del patrimonio que destina A se incorporase a un patrimonio mucho más grande, más potente, más sólido, más solvente de B. Supongamos que B fuera una multinacional que participa en este proceso de incorporación e incorpora una actividad de A, que es sí, muy rentable, que tiene una gran proyección. Lo mismo, aunque los acreedores de A, comprendidos en esta porción del patrimonio de la que A se desprende, vieran mejorada su expectativa de cobro, la solvencia patrimonial de su nuevo deudor, igual tienen derecho de oposición. Entonces el fundamento es la novación subjetiva y no la alteración de la garantía patrimonial. Esto es lo importante. La ley de sociedades no hace distinciones. Siempre se otorga a los acreedores el derecho de oposición. Bien. Si fuera que la garantía, la afectación de la garantía patrimonial es el fundamento, no habría derecho de oposición cuando, como les dije recién, se utilizaran como contrapartida de los bienes escíndidos cuentas de distribución cuando no se afectaran esas cuentas de distribución restringidas, ¿sí? Que es lo que está escrito acá en la filmina al revés. Bueno, procedimientos. Les anticipé ya que la decisión fusión y la decisión incorporación tienen el mismo procedimiento de la fusión propiamente dicha y de la fusión por absorción.
mientras que en la decisión propiamente dicha y en la decisión división hay diferencias en el procedimiento, pero no obstante, estos procedimientos son más sencillos que los de la decisión de fusión y la decisión de incorporación, porque estamos frente a decisiones unilaterales. Entonces, para las dos primeras formas de decisión, vamos a hablar de las etapas del procedimiento, igual que en la fusión. Esto comienza con acuerdos informales, contactos entre las sociedades que van a participar o que han manifestado su interés en participar del proceso de decisión. Y esos acuerdos informales van a tener por objeto una serie de tópicos, ¿sí? La fecha de cierre de los balances especiales, los criterios para la evaluación, la inclusión en esos balances especiales de activos intangibles, tales como el valor empresa en marcha, el valor llave, ¿sí? Que si bien son autogenerados, acá están permitida la registración de esos activos intangibles por cuanto estos balances especiales se confeccionan a los fines de la transferencia de esos activos, ¿sí? No para distorsionar por propia voluntad las cifras del balance e intentar directamente mejorar la exposición de una determinada situación patrimonial. Esos acuerdos informales, además de vincular a las sociedades interesadas en el proceso, van a incluir también contactos, también informales, con los principales socios o accionistas, a los fines de evaluar su eventual oposición, perdón, no oposición, sí, la oposición sería vía el receso, ejercicio de receso, del derecho de receso, también con los principales acreedores o proveedores, para eventualmente anticipar el ejercicio de un derecho de oposición. Después de aceitados esos temas, o conversados, o consensuados, viene la etapa de confección de los balances especiales, que tienen que estar cerrados a una misma fecha, que a su vez no sea anterior a 3 meses al compromiso previo de decisión, que es la etapa que sigue, y que tienen que tener bases homogéneas, criterios de evaluación idénticos, bueno, respetar todos los principios y criterios de exposición previstos en las normas técnicas. Esos balances especiales son los que van a permitir la determinación de la relación de cambio entre las participaciones sociales vinculadas al proceso. Después el compromiso previo de decisión, que tiene un contenido definido por la ley, las resoluciones sociales, el derecho de receso, o después de adoptar las resoluciones sociales se abre la etapa siguiente, que es la oportunidad de que los accionistas o socios ausentes o disconformes ejerzan el derecho de receso y hagan valer correlativamente las preferencias que tuvieron los socios. Después la etapa de publicaciones, que abre el momento siguiente del procedimiento, que es el ejercicio del derecho de oposición por parte de los acreedores sociales. Después el balance consolidado. Luego el acuerdo definitivo de decisión. A continuación, la constitución de la sociedad escisionaria, o bien el aumento de capital y o reforma contractual de la sociedad incorporante si estuviéramos frente a la escisión-incorporación. Y después, bueno, la etapa de inscripciones registrales, que no sé por qué, acá no está en la diapositiva, la vamos a agregar.
Bueno, todo esto es repetición del proceso de fusión, ¿sí? Les confieso que dudé en algún momento si sacarlo o no de la clase para no dedicarle tiempo a algo que se supone que ya esté visto, pero me acordé de que a veces leo en los exámenes finales, cuando pedimos las etapas de uno de los procedimientos de decisión, fusión o incorporación, y que muchos exámenes fracasan porque no lo tienen en cuenta, y es muy importante que ustedes entiendan que en estas formas de decisión fusión y la decisión incorporación, estamos frente a procesos de transformación de base contractual, ¿sí? Son acuerdos corporativos entre dos sociedades existentes. Entonces, el procedimiento replica las etapas de, de los procesos de fusión propiamente dicha y de fusión por incorporación. Un aspecto muy importante acá, que forma parte de los acuerdos informales, es la posibilidad y la intención seguramente de hacer encuadrar estos procesos de decisión en el régimen de reorganización de empresas de la ley de impuesto a las ganancias, que permite que toda la transferencia patrimonial de activos sea neutra de IVA y de ganancias. ¿Sí? La neutralidad impositiva es algo que posibilita que los procesos de fusión y decisión se lleven adelante. Y eso exige no solamente una adecuación de los instrumentos y el encuadramiento propio, sino a su vez la previsión del cumplimiento futuro de los requisitos del régimen de reorganización, que es mantener el 80% de las participaciones societarias en cabeza de los mismos socios que tenían antes en las antecesoras, y el mantenimiento de la actividad principal del objeto social por 5 años. ¿Sí? Porque si no, se pierde la neutralidad impositiva y va a venir la determinación retroactiva del impuesto, lo cual seguramente va a aniquilar cualquier ventaja que hubieran perseguido los interesados en el proceso de decisión. Bien, de todo lo otro ya hemos hablado. Bien. La noción de compromiso previo, ya vamos a estar repitiendo nociones que hemos visto en el tema de fusión. Compromiso previo es el primer acuerdo de voluntades que existe entre las sociedades que van a participar de estos procesos. Decisión, fusión y decisión por incorporación o por absorción. Concentra o unifica todos los avances y conclusiones logrados con la etapa de los acuerdos informales y sienta las bases esenciales de las etapas siguientes del proceso de decisión. Básicamente, establecer la relación de cambio, ese es uno de los principales. Pero va a contener el compromiso previo, la exposición de los motivos y finalidades de la decisión. Acá es donde se va a manifestar la voluntad de las sociedades de encuadrar el procedimiento en el régimen de reorganización de empresas del artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El compromiso previo va a incluir los balances especiales y va a detallar la relación de cambio, va a contener el proyecto o borrador de estatuto constitutivo de la decisionaria o el borrador del aumento de capital, ¿sí? De la modificación del contrato o estatuto del absorbente, y va a establecer las limitaciones a la administración de los negocios y las garantías otorgadas por las sociedades intervinientes en el proceso, mientras se van cumpliendo los pasos o las etapas del proceso de decisión. Esto puede incluir la designación cruzada de administradores,
¿sí? O alguna modificación en el régimen de decisiones en el seno de los órganos de administración, o directamente la unificación de los directorios en las mismas personas, ¿sí? Renuncian unos y se designa en el cargo como reemplazo a los directores de la otra. Esto es más propio de la fusión por incorporación en la decisión, no tanto porque la sociedad descendente va a continuar luego su actividad. Bien, la etapa de resoluciones sociales va a tener por objeto la resolución social aprobar el compromiso previo de decisión, aprobar los balances especiales. Y resuelve con las mayorías exigidas para la modificación del contrato. Esto está en el artículo 88, segundo párrafo, inciso tercero. Derecho de receso para quienes votan en contra y los ausentes en la reunión de asamblea. No tiene derecho de receso el socio o accionista que se abstuvo de votar. ¿Sí? Tiene que haber una disidencia expresa con la decisión asamblearia. Rige también el artículo 79, ¿sí? La decisión, aunque no haya ejercicio del derecho de receso, no afecta las preferencias de los socios, salvo pacto en contrario, salvo que el afectado lo acepte expresamente. Bien, se publican avisos por 3 días con el contenido que está detallado en el inciso cuarto del artículo 88, en el segundo párrafo, que estamos viendo acá, que son los datos para hacer saber los datos esenciales de la decisión. La publicación es por 3 días en el Diario de Publicaciones Legales y en otro de amplia circulación en la República, dice la ley. En Córdoba, la Inspección de Personas Jurídicas acepta cualquier diario de amplia circulación en la provincia, ¿sí? Hablamos de Comercio y Justicia, La Voz del Interior, y no sé si hay algún otro diario que se edite en Córdoba en papel. Antes había más, ahora ya no tantos. La publicación abre el derecho de oposición por 15 días desde la última publicación de edicto, y el derecho de oposición es para los acreedores de las escindentes de fecha anterior a la decisión. ¿Sí? Esos son los que están amparados o los que gozan del derecho de oposición. El derecho de oposición no impide la continuación del proceso, pero la ley establece que el acuerdo definitivo de decisión no se podrá otorgar sino hasta 20 días después de vencido el plazo de 15 días. Este plazo adicional de 20 días es para que aquellos acreedores que ejercieron la oposición y no vean satisfechos sus créditos, si no hayan sido desinteresados, dice la ley, o no se hayan visto suficientemente garantizados, puedan trabar embargo judicial. Cuando un acreedor ejerce el derecho de oposición, el proceso de decisión no se ve impedido, sino que se ve demorado. Por eso hablamos de efecto dilatorio. La escindente va a intentar remover la oposición o levantarla, como se dice, va a entrar en contacto, va a negociar con el acreedor alguna forma de superar y lograr su conformidad por escrito. ¿Cómo lo va a hacer? Pagándole, si es que quiere, si es que puede, y si no puede, ofreciéndole alguna garantía adicional, que podrá ser un bien de la propia escindente o una garantía que la dé, por ejemplo, la sociedad absorbente en la decisión incorporación. Mientras el acreedor preste conformidad en definitiva y diga que después de haberse opuesto está satisfecha o garantizada, se puede avanzar. Y hay que acreditar ante IPJ, si alguna vez les toca acompañar un proceso de decisión, hay que acreditar ante IPJ que no hubieron oposiciones, que eso se hace con una declaración jurada, o que las que se formularon fueron removidas o levantadas acreditando la conformidad del acreedor.
Y esa conformidad, entonces, va a permitir otorgar el acuerdo definitivo. Si hay oposiciones y no hay conformidad del acreedor, el acuerdo definitivo no se puede otorgar sino hasta 20 días después del vencimiento de los 15 del derecho de oposición. Diciendo, bueno, el acreedor tuvo tiempo yo no pude convencerlo. Y el acreedor ya tuvo tiempo, tuvo 20 días después del vencimiento, no trabó embargo, bueno, ya está. ¿Se va a producir la novación subjetiva? Sí. ¿Sí? Va a cambiar el deudor. Sí. ¿Va a estar desprotegido el acreedor? No, porque antes va a seguir teniendo un deudor, nada más que no es el deudor originario que había asumido el pasivo. Balance consolidado se prepara, es la etapa que sigue. Después de vencido el plazo para ejercer el receso y el plazo para ejercer el derecho de oposición y para trabar embargo, las sociedades van a confeccionar el balance consolidado, conforme las normas técnicas aplicables. Ese balance consolidado refleja el impacto patrimonial que pudieron haber tenido el receso de los socios y el derecho de oposición de los acreedores. El derecho de receso, que provoca la resolución parcial del contrato de sociedad, implica siempre una disminución del patrimonio neto. Se cancelan participaciones societarias y salen bienes por el valor patrimonial de esas participaciones societarias. El ejercicio del derecho de oposición, en principio, es patrimonialmente neutro, porque disminuye el activo por la misma, en la misma proporción que disminuye el pasivo. ¿Sí? Pero ambas situaciones pueden poner en jaque el proceso de decisión. Supongamos que en una de las sociedades que intervenían en la decisión, uno de los socios mayoritarios ejerció el receso. Le habían preguntado en los acuerdos informales, dijo, sí, lo voy a pensar, creo que no me afectaría, y resulta que después no le gustó la decisión, porque la relación de cambio no lo beneficiaba. Era cabeza de ratón en la sociedad descendente y pasa a ser cola de león en la decisionaria. Era un minoritario más en la decisionaria. No tiene poder no tiene relevancia o peso político o patrimonial. Ejerce el receso. Bueno, eso afecta las bases sustanciales que se tienen en cuenta al momento de proyectar la decisión y eso puede ponerle en jaque. Y después eso podría dar lugar a la revocación del compromiso previo o a la rescisión del compromiso definitivo de decisión. Artículos, recuerden, 86 y 87 de la ley que son aplicables a estos procesos. Perdón, para los que estén en el Meet y no se hayan dormido hasta ahora, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, perdón si les interrumpo el sueño. Estoy afónica, profe. Pero usted no es la única, así que no se sienta... No cree que solamente me refiero a usted. Bueno, no, los dejo descansar. Acá los tres del aula están bien, están despiertos. El balance consolidado, esto es muy importante, que refleja o resume el estado patrimonial de la decisión a ese momento, es decir, post ejercicio de derecho de receso y post derecho de oposición, es o exhibe el patrimonio neto inicial de la decisionaria y del patrimonio que se incorpora a la incorporante en la decisión incorporación. Después, el acuerdo definitivo de decisión, que tiene el contenido que está
Ven acá, vamos a pasar rápidamente, si no, no llegamos. Después del compromiso del acuerdo definitivo viene la constitución de la sociedad decisionaria. Tiene que cumplirse con todos los requisitos tipificantes y no tipificantes correspondientes al tipo, artículo 11. Si estamos ante una escisión-incorporación, la incorporante debe aprobar el aumento de capital, si correspondiera a la reforma de su estatuto, porque podría ser que la incorporante sea una anónima y que el aumento de capital no superara el quíntuplo, artículo 188, porque está previsto en el estatuto de la posibilidad, entonces ese aumento de capital no lo resuelve la ordinaria y no implica reforma del estatuto. Y esto sí, la limitación del derecho de preferencia de sus socios para permitir la incorporación de los socios de la incorporada. Bueno, terminamos con el extenso procedimiento de decisión, fusión y decisión incorporación. Vamos ahora al procedimiento de la escisión propiamente dicha, que dijimos tiene lugar cuando una sociedad destina parte de su patrimonio para constituir con él una o más sociedades. La sociedad escindente no se disuelve, ni mucho menos se liquida, sino que va a continuar. Solo que la escisionaria, la sociedad que se forme con el conjunto de activos y pasivos de los que la escindente se desprendió, va a ser continuadora de todos los derechos y obligaciones que correspondían a esa porción del patrimonio desprendida o escindida. Como es un acto unilateral, las etapas del procedimiento son balance especial de escisión, que es básicamente un estado de situación patrimonial. Ustedes, futuros profesionales de la ciencia económica, saben la diferencia entre los estados contables y un estado de situación patrimonial. Este balance especial que refiere la ley es un estado de situación patrimonial, que va a comprender los activos y pasivos comprendidos en el desprendimiento patrimonial. Después, la resolución social aprobatoria de la escindente, cumpliendo los requisitos de la ley, es decir, aprobado con las mayorías exigidas por ley para cada tipo societario para la reforma del contrato o estatuto. Si es sociedad personalista, unanimidad, ¿recuerdan eso? Si es SRL y la cuestión está prevista en el contrato, la mayoría no podrá ser inferior a la mayoría absoluta, y si nada dice el contrato, se requieren 3/4 partes de capital, y si uno de los socios reúne las 3/4 partes, se requiere además el voto de otro socio. Y si es anónima, mayoría agravada en asamblea extraordinaria, que tiene su quórum, su mayoría, pero como es supuestos especiales, 244, es mayoría absoluta de acciones sin aplicarse la pluralidad de votos. Esa resolución social abre la posibilidad de ejercer el derecho de receso y las preferencias de los socios, 5 días para los presentes que votaron en contra, 15 días para los ausentes, salvo los casos en que tipos especiales se prevé un plazo distinto, que es la SRL 15 días y las personalistas 15 días. Después, el cumplimiento de las publicaciones, aviso por 3 días, que abre el derecho de oposición de los acreedores sociales por 15 días, más 20 para que traben embargo judicial los que no fueren desinteresados o debidamente garantizados, y después la constitución de la sociedad escisionaria. Bien, acá está el contenido del aviso, esto no hace falta referirlo.
procedimiento de la escisión-división, que dijimos es el único supuesto de escisión en donde la escindente se disuelve sin liquidarse. Pero la escindente, que se disuelve en la escisión-división, pone fin a su existencia jurídica, ¿sí? No va a continuar después de la escisión. También estamos frente a una decisión unilateral del escindente. Y las etapas son estas. Balances especiales de escisión, en realidad son dos estados de situación patrimonial que van a comprender los activos y pasivos que van a ser destinados a la conformación de cada una de las escisionarias. ¿Sí? Pueden ser dos o más estados patrimoniales, no sé en cuántas se podría llegar a dividir la escindente, no hay límite legal, digamos, eso depende de la magnitud y la viabilidad de cada sociedad proyectada. La resolución social aprobatoria, derecho de receso, oposición y preferencia, publicación, derecho de oposición y constitución de las sociedades escisionarias. En todos los procedimientos de escisión, acá estaban las inscripciones registrales, se inscribe la constitución de las escisionarias, la modificación contractual de las escindentes, en su caso, es decir, en los tres primeros tipos de escisión, no en la escisión-división, el aumento de capital y reforma del contrato de la incorporante en la escisión-incorporación y la disolución del escindente en la escisión-división. Son aplicables, a su vez, las normas de los artículos 86 y 87, revocación y rescisión de los acuerdos y compromisos que son aplicables en la escisión-fusión y en la escisión-incorporación. En la escisión propiamente dicha y en la escisión-división no cabe la rescisión porque la escisión es o proviene de un acto unilateral, no tiene una base contractual, y la rescisión es básicamente un contrato con otro sujeto para dejar sin efecto uno previo, o el ejercicio unilateral de una facultad para dejar sin efecto un contrato prevista en el pacto que se tuvo con otro sujeto. Y acá no hay pacto, es unilateral, no hay contrato. Pero sí se puede revocar la resolución aprobatoria de la escisión hasta la inscripción registral. ¿Cuándo haría una sociedad una cosa así? Bueno, cuando la mayoría de sus socios le ejerció el derecho de oposición, resulta que tiene que destinar grandes porciones de su patrimonio para cancelar, para reembolsarles el valor a esos recedentes, o muchos acreedores muy importantes le ejercieron el derecho de oposición y resulta que ese ejercicio compromete financieramente al funcionamiento y la deja prácticamente sin posibilidad de seguir operando. Aspectos contables. ¿Vamos bien hasta acá? Ya falta poco. En la escisión-fusión, la sociedad, estos son los aspectos administrativos, ¿sí? Contables, que son muy operativos también. En la escisión-fusión, las escindentes continúan con la registración de las operaciones de las áreas escindidas hasta la inscripción de la escisionaria y habilitación de sus libros. Acá hay una cuestión. Los procesos de escisión, que son esencialmente dinámicos, se llevan adelante mientras las operaciones sociales de las escindentes continúan, ¿sí? Y digamos, la sociedad escisionaria no tiene dónde registrar dónde asentar sus operaciones contables hasta que no cuente con libros, ¿sí? Jurídicamente no puede habilitar nuevos libros hasta que no esté inscrito. Entonces hay una cuestión
operativa o práctica a resolver. ¿Cómo seguimos la registración contable? Bueno, lo absorbe la escindente, ¿sí? Lo absorbe la escindente. En la incorporación, idéntica solución, salvo que en el compromiso previo se haya pactado que sea la incorporante la que efectúe las registraciones contables, lo cual puede dar también lugar a una serie de inconvenientes fiscales, ¿sí? O tributarios. En la decisión propiamente dicha y en la decisión de división, no hay otra posibilidad que sea la escindente quien continúe con la registración de las operaciones hasta la inscripción de las escisionarias y la rúbrica o habilitación de sus libros. Con esto llegamos al final. ¿Dudas? ¿Nada por acá? Antes del parcial, profe. ¿Cómo? Antes del parcial. Ay, lo vamos a volver loco. Le pido mil disculpas porque no le alcanzo a entender qué me quiere decir. ¿Quiere escribirlo en el chat? ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Algo que quiera consultar? Ah, que las dudas me las va a dar cuando me las va a preguntar cuando estemos más cerca del parcial. Bueno, pero tratemos de evitar eso. Eso es de alto riesgo, señorita Elías. Yo entiendo qué me quiere decir, y está bien, cuando usted estudie seguramente va a tener otras dudas, pero yo lo que consulto ahora es si algo de lo que hablamos no fue bien explicado o no se entendió, o cosas por el estilo. Lo podemos revisar. Bueno, si no hay dudas, los despido. Hasta la